Empezamos a grabar. Bueno, jóvenes, habíamos pasado, creo, si no me equivoco, una clase, pero no logramos avanzar mucho. Entonces, en esa clase ya hablamos de lo que es el funcionamiento del sistema cardiovascular. Nos quedó claro que son dos bombas, la una que hace lo que es la circulación menor, ¿verdad? Entonces manda la sangre hacia los pulmones, aquí se produce la hematosis, los glóbulos rojos se oxigenan, retornan hacia el corazón izquierdo, y el corazón izquierdo, en lo que denominamos la circulación mayor, manda oxígeno a todo el organismo. O sea, así funciona el sistema cardiovascular. Reconocimos también que había unas válvulas, la una se llama válvula tricúspide y la otra se llama válvula bicúspide o mitral. Habíamos hablado también por qué se llama mitral, por el mitre, por la gorrita esa que tiene el Papa, ¿no? Que se pone, eso conocemos como mitre. De ahí viene el nombre de esta válvula. Entonces, estas válvulas se abren en dos estadios. Cuando están pasando la sangre de las aurículas a las ventrículas, al mismo tiempo se abren ambas, se hace un vaciado rápido, se vuelven a cerrar, se relajan estas válvulas, se vuelven a abrir y hacemos el vaciado lento. ¿Ah? Estas son las otras válvulas, la válvula pulmonar y la válvula aórtica, ¿ya? Entonces, por acá circula a la circulación mayor y por acá sale la sangre a la circulación menor, ¿sí? Entonces, cuando estamos haciendo una necropsia, seguramente ustedes han hecho más de una en patología general, a pesar que dijeron creo que no hicieron más de una o dos. Esto es lo que tenemos que revisar. No es agarrar el corazón y pasarnos de largo, ¿sí? En un corte transversal, así lo vemos, ¿tá? Entonces, la sangre de las aurículas pasa hacia los ventrículos y de aquí, de la parte derecha, pasamos a los pulmones, ¿tá? Entonces, lo mismo pasa con el ventrículo izquierdo, de aquí bombeamos al resto del organismo. Fíjense que el ventrículo izquierdo es el que llega aquí, ¿tá? Entonces, a ese vértice. Entonces, en ese vértice, a ver, dice que hay dos esperando. Entonces, el corazón izquierdo dijimos que es más hipertrofiado, o sea, cuando está más grueso, decimos en patología que es hipertrofiado. Entonces, esto hace más fuerza porque tiene que mandar la sangre a prácticamente todo el organismo. Yo sé que ustedes saben fisiología, simplemente hacerles recuerdo que tenemos que conocer los valores normales, todo lo que es de la parte cardíaca y de la parte respiratoria, ¿tá? Entonces, la frecuencia cardíaca y está de las diferentes especies, porque dentro de la clase hablamos de algunos aumentos de la frecuencia cardíaca, pero si no sabemos cuánto, no sabemos de dónde está aumentando, ¿tá? Entonces, lo mismo la frecuencia respiratoria. El tiempo de coagulación, esto más es para la parte de cirugía, ustedes tienen que conocer el tiempo de coagulación para hacer una prueba, para ver si el animal después de la cirugía o al hacer los cortes va a coagular en el tiempo que estamos hablando, ¿va? Entonces, cuando hablamos de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria, como son dos órganos que están conectados, prácticamente trabajan al mismo tiempo. Cuando hay un aumento de la frecuencia cardíaca, hay una hipertensión pulmonar, se aumenta la frecuencia respiratoria. No es que va a trabajar solo el corazón, ¿ah? Cuando hay una disminución del gasto cardíaco, exactamente lo mismo, hay sus repercusiones en el pulmón, pero más repercusiones hay en los riñones, porque los riñones habíamos dicho que necesitan no solamente una cantidad de sangre, sino también necesitan presión. Y cuando hablamos de disminución del gasto cardíaco, estamos hablando que disminuye, ¿verdad? Hemos dicho que aproximadamente 5.4 litros de sangre pasan por minuto por el corazón. Entonces, a eso nosotros conocemos como gasto cardíaco. Por eso hablamos de disminución del gasto cardíaco. ¿Okay?
Esas son las temperaturas, por si no las tengan, para que queden también ahí. Temperatura restal. La temperatura corporal es otra, varía un poquito. Nosotros trabajamos en la parte clínica, ustedes van a trabajar con temperatura restal. ¿Ven? Bueno, ingresando ya a la clase, habíamos hablado ya que la insuficiencia cardíaca, o sea, el término de insuficiencia no solamente es para la parte del corazón, sino para los riñones, para el hígado. Puede existir una insuficiencia hepática, puede existir una insuficiencia renal. Simplemente ese término se está refiriendo a que el corazón, en este caso, no es capaz de cumplir las funciones para las cuales ha sido hecha. En este caso, el corazón derecho de mandar sangre a los pulmones para la hematosis y el corazón izquierdo mandar sangre oxigenada y con nutrientes además al resto del organismo. ¿Va? Hay algunas causas que pueden producir esta insuficiencia cardíaca, enfermedades que provocan el aumento en la presión de uno o ambos ventrículos. Hay un aumento de la presión cuando hay una disminución del gasto cardíaco. O sea, cuando hay menos sangre que está llegando al corazón, se aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces el corazón se desespera, en otras palabras, quiere sacar esa sangre hacia los pulmones y por lo tanto hay un aumento en la frecuencia cardíaca. Y algunas enfermedades que deprimen la contractibilidad de las fibras musculares. Estas enfermedades generalmente son las enfermedades infecciosas. Cuando hay una miocarditis, ya sea por bacterias o por virus, en estos casos se deprime la contractibilidad de las fibras nerviosas. ¿Sí? Observamos algunas otras patologías, como el alargamiento de uno o ambos compartimentos. Principalmente este alargamiento patológico se da en la parte derecha, porque la izquierda es la que es hipertrofiada, es más complejo que sufra alguna patología el izquierdo. Alguna respuesta compensatoria para aumentar el rendimiento cardíaco. Entonces, al aumentar la frecuencia cardíaca, el músculo cardíaco de la parte derecha del corazón derecho empieza a dilatarse y observamos lo que conocemos como corazón de pavo, o sea, un corazón redondo. Fácilmente con una radiografía podríamos observar y más adelante vamos a ver qué cosas podría causar eso. ¿Ah? Entonces hay el estiramiento de las fibras musculares y ahí es donde vemos esta forma redonda y con pared flácida. ¿Ah? Es más común, como les comentaba, en el ventrículo derecho. ¿Cuáles serían las causas primarias para una insuficiencia cardíaca? Algunas anomalías congénitas. ¿Ah? Ustedes conocen que en la vida fetal la intercomunicación interauricular o foramen oval es fisiológico, o sea, es normal en el feto. Pero al momento de nacer, el séptimo primum debe soldarse y permitir que pase la sangre del ventrículo derecho a de la aurícula derecha al ventrículo derecho, ¿verdad? Que no haya esa mezcla de sangre. Entonces, si hay, o sea, permanece el conducto, el foramen oval, intercomunicando la aurícula izquierda con la aurícula derecha, es una anomalía congénita. Esta misma patología, vamos a ver más adelante, que se puede producir también en el ventrículo. Entonces, hay mayor mezcla de sangre arterial y venosa y ahí se produce una cianosis. En los niños, muy fácilmente perceptible. Cuando nace un niño, llora, se pone azul. Entonces el médico sospecha que hay una mezcla de sangre arterial con venosa y esto generalmente se da en el corazón. ¿Ah? Algunas miocarditis infecciosas, bacterias, virus que pueden llegar al miocardio, enfermedades valvulares, problemas de conducción. Siempre el sistema cardiovascular va en un solo sentido, pero cuando hablamos de problemas de conducción, puede haber alguna mezcla de sangre en algún lugar o en el corazón o también en la vida fetal. Es fisiológico que haya una intercomunicación entre la arteria pulmonar y la aorta. Al nacimiento, esa intercomunicación debería convertirse en un ligamento. Si no se convierte en un ligamento, hay una mezcla de sangre arterial y venosa, pero en menor proporción que se da en las aurículas y en las ventrículas. ¿Ah? Algún tipo de pericarditis, nosotros conocemos que en el corazón hay una pequeña cantidad de líquido seroso. Todo lo que se salga de eso, mayor cantidad de agua, conocemos como hidropericardio. Si encontramos pus, se llama piopericardio.
Si encontramos sangre, se llama hemopericardio. Entonces, todo eso va a producir una pericarditis constrictiva. Algunas arritmias, esto sale de las válvulas, algún mal funcionamiento de las válvulas. Enfermedades crónicas de los pulmones. Imagínense alguien con una tuberculosis, el pulmón lo tiene fibrosado. Entonces, no se puede producir la hematosis, los lóbulos están colapsados. Dentro de esos lóbulos, habíamos hablado que están los neumocitos del tipo 1, que son los encargados de hacer esa hematosis. Entonces, al no existir eso, no se oxigenan los glóbulos rojos, ¿verdad? Cuando hablamos de toxinas, siempre hablaremos de endotoxinas y exotoxinas. Aquí principalmente hablamos de endotoxinas cuando los riñones no son capaces de eliminar las toxinas que está produciendo el hígado en ese metabolismo. Se puede producir esa intoxicación, o sea que la urea, la creatinina que deberían eliminarse por los riñones, vuelven a recircular por la sangre y nosotros nos encontramos con una endotoxemia que puede dañarnos las partes internas de las arterias y de las venas y ahí formarse una trombosis. Hoy día está muy de moda la trombosis con lo que se está hablando del coronavirus, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasaría, ¿no? Y algunas enfermedades nutricionales que generalmente están relacionadas al excesivo consumo de grasa y al excesivo consumo de algunos minerales, ¿verdad? Entonces ahí le vamos a dar también algunos nombres a esas enfermedades. Algunos factores previos a la insuficiencia cardíaca: daño en el miocardio por disminución de la función sistólica. Esto se da en las miocarditis, en alguna necrosis de miocardio, ¿verdad? El tema de necrosis es cuando ustedes hablan de un infarto. Cuando hay un infarto, simplemente nos estamos refiriendo a que no hubo irrigación en esa parte del músculo miocárdico y se produce una necrosis que al final los médicos la describen como un infarto. ¿Sí? Nos quedó claro que el término preinfarto es simplemente para alertarnos, no aplicaría si hablamos desde un punto de vista fisiopatológico a ese tema. Puede también ser un factor previo el aumento de la resistencia por disminución de la potencia. Entonces, cuando el corazón está funcionando bien, pero hay enfermedades pulmonares, el ventrículo derecho va a hacer mayor esfuerzo para sacar sangre hacia los pulmones para que se produzca la hematosis, pero al haber una falla crónica en los pulmones, va a haber el corazón va a empezar a aumentar su frecuencia cardíaca y puede terminar con ese corazón de pavo que después lo vamos a ver. ¿Ah? Disminución de la potencia por inadecuado llenado de los ventrículos. Esto generalmente pasa cuando hay una estenosis de la válvula pulmonar principalmente o hay alguna regurgitación. Cuando hablamos de una regurgitación, si hay una estenosis de la válvula pulmonar por donde debería salir la sangre hacia los pulmones, el corazón derecho hace más fuerza y parte de la sangre va hacia los pulmones, pero parte regurgita hacia la aurícula, ¿verdad? Entonces empieza a haber un daño en la válvula tricúspide. Esas valvas, en vez de abrirse para adentro, se abren para afuera. Entonces a eso conocemos como regurgitación. Algunas arritmias, lo mismo, producidas desde las válvulas o valvas, como quieran, y alguna inhabilidad del corazón para expandirse, esto principalmente en las pericarditis constrictivas. Entonces, cuando hay excesivo líquido en el pericardio, no le permite al corazón expandirse de una forma adecuada. Estas insuficiencias cardíacas las vamos a dividir en aguda y crónica, ¿verdad? En el tema de insuficiencia cardíaca aguda es un repentino paro de la función cardíaca con muerte cerebral. Eso es lo que pasa cuando alguien está caminando, cae muerto, dicen, bueno, muerte repentina, así habla la gente, ¿verdad? Entonces hay un cese de la función cardíaca e inmediatamente se produce un cese de las funciones nerviosas con lógicamente una muerte cerebral. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser las causas? Una miocarditis aguda, o sea, una inflamación aguda. Cuando hablamos de inflamación, acuérdense de los signos cardinales. Eso prácticamente está como cocido, está blando. Al hacer un esfuerzo, el animal
puede romperse el miocardio, la sangre sale al pericardio, se produce un tamponamiento cardíaco y una muerte súbita, ¿no? Y algunas cardiomiopatías que después las vamos a describir. Puede haber alguna hipertrofia y dilatación, alguna tamponada cardíaca que hablamos, oclusión repentina de alguna de las válvulas de la aorta o de la arteria pulmonar, desbalances electrolíticos severos y toxinas. Todo esto puede producirnos un cese de las funciones cardíacas de forma súbita, de forma aguda. No nos da tiempo para hacer tratamientos, no nos da tiempo para hacer diagnósticos. El animal cae y se muere. En humanos hemos ido viendo últimamente esos cuadros de los jugadores cuando saltan a cabecear la pelota y caen muertos, ¿tá? Entonces, eso es lo que pasa. De ellos, generalmente, la mayoría de los casos, se rompe la aorta. Hay una calcificación de la aorta. Entonces, ahí, al existir un esfuerzo, se puede romper, sale la sangre al ventrículo y produce una tamponada cardíaca. En las lesiones vamos a encontrar congestión, edema pulmonar, miocarditis necrótica y congestión hepática. Así se ve un pulmón congestionado. Fíjense, ahí está la tráquea. Aquí todavía podemos observar sangre. Y si hacemos algunos cortes que después vamos a ver, todos los vasos sanguíneos están llenos de sangre, o como estudiaron en patología general, están pletóricos de sangre, así lo describieron, ¿no? Bien, aquí este es otro cuadro, aquí hay un edema, prácticamente los lóbulos están separados, y si hacemos una histopatología, vemos que hay una inflamación, pero también hay agua dentro de los alveolos. Ahí está, ese pulmón haciendo el corte, fíjense, donde estoy poniendo el puntero, ahí hay vasos sanguíneos que están llenos de sangre, y el resto de la coloración responde a la ruptura de la hemoglobina que va tomando la coloración que vemos ahí. Cuando hay una insuficiencia cardíaca crónica, nosotros hablamos de una insuficiencia cardíaca izquierda y una derecha, ¿tá? Aquí, en ambos casos, nos estamos refiriendo a una disminución en la potencia del bombeo, pero el corazón aún mantiene la circulación, ¿tá? O sea, hay una falla, pero el animal está vivo, nos da tiempo para hacer un diagnóstico. En animales es un poco más complejo, pero en las personas de inmediato el cardiólogo puede hacer un chequeo de esto, ¿tá? Entonces, en la insuficiencia cardíaca izquierda hay consecuencias de daño en el miocardio, algunas enfermedades vasculares, principalmente en la aorta y la mitral, y algún defecto congénito o alguna hipertensión que pudiese causar una insuficiencia cardíaca izquierda. En el caso de la derecha, también va de acuerdo a la función que va cumpliendo el corazón derecho, hay una obstrucción de la circulación hacia los pulmones, o también puede haber una falla cardíaca izquierda. Entonces, la bomba derecha manda a los pulmones, pero al existir una insuficiencia cardíaca izquierda, el corazón izquierdo no recibe toda la sangre que viene por el impulso que da el ventrículo derecho para que pase por los pulmones y vuelva hacia la parte izquierda. Entonces, en esos casos podemos hablar de una insuficiencia cardíaca izquierda que es producida o por un daño pulmonar o por una insuficiencia cardíaca izquierda. Dentro de las lesiones, vemos una congestión pasiva crónica, un hígado de nuez moscada, esplenomegalia y edema. El edema, vamos a ir, ustedes estudiaron esto en patología general, dependiendo de dónde se ubique. Si es en la cavidad abdominal, la denominamos ascitis, si es en el tórax, hidrotórax, o un edema subcutáneo. Estos edemas subcutáneos principalmente están en la parte ventral, por la posición que toman los animales. En los humanos va a los pies. Hay un edema posparto que es fisiológico en las mujeres, se les hincha los pies, pero eso es fisiológico. Pasa el parto, se restablecen las presiones y lógicamente se pierde el edema. Bueno, este es un corazón de pavo, fíjense, un corazón redondo. Este es el vértice izquierdo. O sea que este corazón, dijimos en la clase, en el curso, que debería venir por donde va el cursor, ¿tá? Esa es la forma del corazón. Toda esta parte, ¿tá?, está hipertrofiada. Pueden haber muchas causas para esta hipertrofia, ¿tá?
desde una causa, como aquí vemos, fíjense, aquí hay una estenosis de la pulmonar. Este es el calibre de la pulmonar. Entonces se ve que hay una obstrucción en la pulmonar y posiblemente se deba a eso. Pero habría que hacer un corte para ver algunas otras patologías dentro del pulmón. Puede ser también que haya una regurgitación. Si hubiese una regurgitación, fíjense aquí, la aurícula derecha está también hipertrofiada, está más grande. ¿Ah? Entonces aquí posiblemente haya una regurgitación y la sangre, parte está saliendo por esta válvula pulmonar, pero parte está volviendo a la aurícula derecha. Por lo tanto, nosotros vemos una hipertrofia de la aurícula derecha. ¿Ah? Entonces, si hacemos el corte, vamos a encontrar esas patologías a ese nivel. Este es el hígado de nuez moscada. Bueno, para los que conocen la nuez moscada, tiene esa coloración, ¿tá? Por eso toma ese nombre. Estos pigmentos salen de la sangre, ¿tá? Y histológicamente veríamos de esa forma. ¿Tá? Y hay un animal con ascitis macroscópicamente, y ahí está microscópicamente que también vemos una ascitis. Este es un pulmón que tiene todas las patologías que estudiaron en trastornos circulatorios. Fíjense, aquí hay un edema, esta parte rosadita que están viendo, eso es agua, así se tiñe en la coloración con hematoxilina y eosina. Pero no solamente ahí, en ese bronquiolo, sino también vemos en estos alveolos, que están esas partes rosadas, es edema. ¿Tá? Hablamos de congestión y hablamos de hiperemia. Congestión decimos que se da en venas. Esta parece una vena por la forma y esta sería una hiperemia por la forma, es una arteria. Todos estos puntitos azules que están viendo, todos los puntitos azules que ven por ahí, esas son células inflamatorias, por lo tanto también hay inflamación. Y los puntitos rojos que ven, eso es hemorragia. ¿Tá? Cuando los glóbulos rojos están solos afuera, eso llamamos hemorragia. Cuando están dentro de un vaso sanguíneo, dependiendo si es arteria o vena, hemos dicho que se llamaba congestión o hiperemia. Abajo, a mayor aumento. Tenemos un número importante de enfermedades pulmonares que afectan al funcionamiento del corazón. A este grupo las denominamos enfermedades pulmonares. Entonces, todo lo que vaya a producirnos diferentes patologías como enfisema, fibrosis, dentro de los pulmones, van a afectar el funcionamiento del corazón. ¿Ah? Imagínense un pulmón como el que estamos viendo aquí, totalmente fibrosado, no tiene la capacidad de recibir la sangre y hacer la hematosis. Por lo tanto, el corazón derecho va a tener que hacer un mayor esfuerzo, aumentar su frecuencia cardíaca para sacar la sangre hacia los pulmones, pero al llegar aquí no hay una hematosis y la sangre prácticamente sin oxigenar va a volver al corazón, a la aurícula izquierda. ¿Ah? Entonces la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, va a bombear la sangre hacia el resto del organismo, pero son glóbulos rojos sin oxígeno. Entonces vamos a ver en estos animales una cianosis. O sea, el animal está jadeante por la falta de oxígeno, pero si lo hacemos hacer algún tipo de ejercicios, se va a poner cianótico y corremos el riesgo de que haya un cese de la función cardíaca. ¿Sí? Todo animal que les llegue a ustedes a su clínica jadeante, no simplemente se está refiriendo a un problema pulmonar, sino que debería intervenir algún especialista en cardiología que seguramente se debe a eso. Bueno, ese es un pulmón. Esta parte estudiaron ustedes como atelectasia y esta como enfisema. Al microscopio, la atelectasia es la ruptura de los alveolos y el enfisema es el colapso de los alveolos. Se ve así, la atelectasia. ¿Ya? Y el enfisema es así. Se rompen los alveolos y forman bolsones de aire. A eso conocemos como enfisema. ¿Ya? Donde hay atelectasia, generalmente hay enfisema. Como consecuencia de la atelectasia se produce el enfisema. Algunos trastornos del desarrollo que son comunes. ¿Ah? Esas son anomalías que pueden ser compatibles
con la vida y algunas otras no. Por poner un ejemplo, nosotros tenemos una ubicación del corazón, decimos que está al centro con el vértice hacia la izquierda. Si el vértice está hacia la derecha, el corazón va a funcionar, de repente no nos demos cuenta. Pero si ya el corazón está fuera de la cavidad torácica o está en la cavidad abdominal, eso no es compatible con la vida, entonces eso iremos a evaluar. Las vamos a dividir en 5 grupos, estos trastornos del desarrollo. El primer grupo, algunos defectos que permiten la desviación de la sangre de la izquierda a la derecha o viceversa, y eso va a permitir que se mezcle la sangre arterial con la sangre venosa. Eso puede ser en las aurículas, en los ventrículos o esa intercomunicación que les comentaba entre la pulmonar y la aorta. El segundo grupo, defectos que provocan obstrucción del flujo sanguíneo, algunas estenosis, principalmente de la subaorta o de la pulmonar. El tercer grupo, defectos valvulares, anomalías congénitas de las válvulas tricúspide, mitral, aorta o pulmonar, de cualquiera de las 4 válvulas que tenemos adentro. El cuarto grupo, conexiones o posiciones anómalas de arterias y venas, como la persistencia del arco aórtico derecho. Y el quinto, la localización anómala del corazón. ¿Ah? Cuando hablamos del foramen oval, hablamos de esa intercomunicación interauricular. Ahí podemos ver, esto permite la mezcla de la sangre arterial y venosa. ¿Ah? Eso, lógicamente, también va a producir un aumento en la frecuencia cardíaca. Con el tiempo veríamos una hipertrofia del ventrículo derecho. En estos animales se logró ver algunos caballos que suelen vivir hasta los 2 años. Sin embargo, las otras especies prácticamente, si no se hace una corrección a través de una cirugía, estarían condenados a morir. ¿Ah? Ahí está un corazón con esa intercomunicación, por eso insisto que cuando estemos haciendo alguna necropsia tenemos que tener mucho cuidado. Ahí hay otras tomas. ¿Ah? Este mismo extremo, ya no en las aurículas, sino en las ventrículas, se puede dar y nosotros conocemos como defecto del septo interventricular. Imagínense ustedes que el ventrículo derecho estamos reconociendo que es más hipertrofiado, por lo tanto, cuando llegue la sangre al ventrículo derecho, en vez de sacar esa sangre por la aorta, que debe ir en forma fisiológica, va una parte por la aorta, pero gran parte refluye al ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho, esa sangre oxigenada, lo vuelve a mandar hacia los pulmones vuelven a mandarlo a la aurícula izquierda. O sea, se crea un círculo vicioso de sangre oxigenada entre el corazón y los pulmones. Pero, por otro lado, también va a ir mucha cantidad de sangre a través de la aorta sin oxigenar. Eso también produciría una cianosis en mayor grado que que si se daría la intercomunicación en las aurículas. ¿Ah? Entonces, ahí estamos viendo esa intercomunicación interventricular que existe. ¿Ven? Ahí está, más claro, donde estamos poniendo el cursor. Bueno, hasta ahí la primera clase. Tenemos 5 minutos para que ustedes puedan preguntar. Voy a cortar el audio